La palabra del Señor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Este mandato lo dijo ¿quién? El Señor. Cuando usted encuentre en la palabra del Señor que diga yo Jehová, está poniéndole el sello el Señor de que esa palabra, eso lo dijo Él. Gloria al Señor. Entonces dice este versículo: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Estas enseñanzas a veces no se dicen, no se explican en las congregaciones, pero cuán importante es que nosotros las recordemos, porque miremos la importancia que Dios le está dando a los hermanos ancianos de las congregaciones, y está diciendo que delante de las canas te levantarás. Yo recuerdo cuando yo estuve en la escuela, hace algunos añitos atrás, no le voy a decir cuántos años para que no me vean pues como tan adulta, que a uno en la escuela le enseñaban una materia que se llamaba urbanidad, y en esa clase le enseñaban a uno a saludar las personas. Y en una de esas enseñanzas nos decían que cuando un anciano va a saludar a una persona más joven, la persona debe ponerse de pie. La persona debe ponerse de pie, sea hombre o mujer. Y mayormente si es un joven. Si un anciano se le acerca a saludarlo, póngase de pie. Cuando dice, delante de las canas te levantarás, está diciendo, delante de la persona mayor que tiene canas, o sea que es un adulto mayor, te levantarás para saludar, para responder, y si es una pregunta, sí señor, bueno señor o no señor. Hoy en día estas cosas no se enseñan, porque parece y yo pienso que en cierta manera pues tienen razón, porque estas clases de urbanidad se enseñan ¿en dónde? En ninguna parte, pero sí hay una parte donde la tienen que enseñar, que es en la casa. Los padres deben enseñarle a sus niños a respetar a sus abuelos. ¿Cómo es posible que un papá no le enseñe al niño que ese es el abuelito y la abuelita y que debe obedecerle y respetarlo? Y que cuando el abuelito hable, ese niño, ese joven, ese adolescente debe ¿qué? Escuchar con atención. El papá y la mamá tienen que enseñarle a ese niño, debe enseñarle. Mire, el mundo de hoy, no esperemos que el mundo nos lo va a enseñar, ni en la escuela, ni en el kinder. Es en tu casa, es en mi casa, donde le enseñamos a los niños a respetar, a reverenciar y a honrar el rostro del anciano. Cuando dice honrar, la palabra honrar quiere decir no irrespetarlo, sino respetarlo. Respetar cuando el anciano habla. Aquí en la iglesia, cuando los hermanos ancianos le dan un consejo a un joven, a una joven, a un hermano, escúchele, atiéndale, y de pronto no diga, ay, viejitos tan metidos, qué pereza, tan canzones. No, escúchele, respételo, hay que reverenciarlo, respetarlo. Las abuelitas, las personas mayores. Hay personas en el mundo y aún dentro de las iglesias que desprecian a las personas mayores o a los viejos. Algunos los tratan de gente anticuada y pasada de moda, quienes nada saben de la realidad moderna que los rodea.
Pero qué lejos están de la verdad que dice la Biblia cuando dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, ¿qué es lo que ya fue? Yo a veces, a mí me da esta risa porque algunas modas que se están usando ahora, esas modas se usaron cuando yo era adolescente. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no hay nada nuevo, porque lo que es, ya fue. Y lo que será, en este momento es. O sea, que el mundo gira así. Y vuelven y repiten las modas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una persona dice que un anciano es anticuado, está pasado de moda, olvídate. Porque ese anciano vivió también la niñez, vivió la adolescencia, vivió la vida adulta, solo que ya es un anciano. Vivió muchas experiencias, conoció muchas cosas. Entonces, ese anciano, esa persona adulta, no debemos decirle que está pasada de moda, que no sabe nada, porque dice el versículo Eclesiastés 1:9. 1:9. Voy a pedirle a Lisset que por favor me busque esa cita. Eclesiastés 1:9 y me lo lee en alta voz. ¿Qué dice Eclesiastés 1:9? Entonces, hermanos, es bueno que nosotros pensemos en que la palabra del Señor es profundamente sabia. ¿Qué dice Lisset? Creo que lo tienen aquí en la pantalla. Gracias. No hay nada nuevo. Entonces no debemos menospreciar. Nosotros los adultos, las personas adultas, quizás recordamos con mucho aprecio nuestros padres. Muchos de ya nuestros padres, de muchos de nosotros ya están en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero nosotros recordamos con gratitud, con alegría, todas aquellas enseñanzas de nuestros padres. Yo personalmente, cada vez que recuerdo a mis padres, me siento muy feliz y me siento privilegiada de haber tenido los padres que yo tuve, que ellos fueron padres cristianos y me enseñaron desde muy temprana edad los principios cristianos. ¿Cuánto valora uno eso, verdad? Y yo sé que aquí hay jóvenes que sus padres son ancianos y que son personas de reconocida fidelidad, que son personas que respetables, que cuando hablan es digno y merecedor de que inclinemos nuestro oído, porque son personas que conocieron al Señor y han dado un buen testimonio y un buen ejemplo. Hay un dicho muy conocido que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que los viejos saben mucho. De pronto hoy en día uno de estos abuelitos no sepan manejar un computador. Si le regalan un celular de esos modernos, pues pierden el dinero porque de pronto no lo saben manejar. Pero eso no quiere decir que es una persona atrasada y una persona que no sabe nada. No, porque todos esos años de vida le enseñaron multitud de cosas que realmente son dignas de tenerlas en cuenta. Entonces, ciertamente los viejos saben porque han vivido y han visto mucho. En la vejez piadosa hay sabiduría, hay entendimiento, hay solidez, hay instrucción y hay experiencia. En las iglesias, cuando se establecieron las iglesias en el Nuevo Testamento, que nació la iglesia en el Pentecostés, los apóstoles y los discípulos
establecieron en las iglesias ancianos para que ayudaran al ministerio, para que fueran personas reconocidas, respetables, de autoridad, y para que así de pronto ese hermano anciano y esas mujeres ancianas no fueran hombres y mujeres que se paraban en una tarima de pronto a dar un tremendo discurso o un mensaje, pero por el hecho de estar ahí sentado ese anciano o esa mujer anciana, por el hecho de estar allí sentados, allí estaban representando una autoridad y están diciendo cuánto respeto merece en una reunión donde hay ancianos. En el Nuevo Testamento, cuando se inició la iglesia, se nombraron, y vemos también en el Antiguo Testamento que Moisés, cuando salió el pueblo de Israel, de Egipto, que salió el pueblo, dice que Moisés nombró ancianos, los puso por jefes de 40, de 50 personas, de 100 personas. ¿Para qué? Para que esos ancianos enseñaran la ley de Dios al pueblo, para que sirvieran como una autoridad entre el pueblo. Entonces, los ancianos son personas respetables en las congregaciones. Por eso en nuestras iglesias son nombrados los diáconos. Los diáconos son personas respetables en la congregación. Cuando un diácono, cuando un hombre o una mujer de estas hace una observación, un requerimiento, llama a un joven a la compostura o a una joven a que mejore su compostura, escúchele, porque esa es una autoridad puesta por el Señor. Gloria al Señor. Entonces, el texto que tenemos frente a nosotros de que hay que reverenciar a los ancianos nos dice que esto es un mandamiento que Dios le dio al pueblo: ponernos de pie ante las canas y honrar el rostro del anciano. Es una de las razones por la cual el pueblo de Israel fue inclusive expulsado de la tierra de Israel, porque el pueblo de Israel menospreció, dijo: ¿qué? ¿Cuáles ancianos? Que ellos no saben nada, anticuados, ellos ya son personas que ya no coordinan, que ya lo que ellos dicen no tiene importancia. Pero en Lamentaciones capítulo 4 verso 16 dice: la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Dios los desechó. ¿Por qué? Porque en el corazón y en la mente de estos ancianos y de estas personas mayores estaba plasmada la ley, el consejo, la exhortación, y los pueblos entonces desecharon a los sacerdotes, los menospreciaron. Pero tan importante es que los jóvenes honren, respeten y reconozcan las virtudes de los más viejos, como es de importante que los viejos establezcan ejemplos dignos de seguir a los más jóvenes. Porque también uno puede ver en la vida, en el diario vivir, ancianos que no son respetables, o sea, por su conducta. A mí me da un dolor y una tristeza cuando yo voy por la calle y veo de pronto una mujer anciana tirada en el vicio, que usted tal vez los ha visto. Un anciano ya que no puede caminar y en una esquina por allá en el vicio, en el alcohol o en las drogas. Dios mío, uno dice: no, qué tristeza, porque uno piensa de pronto un joven por su inexperiencia, por su falta de conocimiento, por su falta de sabiduría, incurren en estas cosas, pero un anciano, pero sí los hay, ¿verdad? Entonces,
es tan importante que los jóvenes honren las canas y el rostro del anciano, como que los ancianos también sean de buen ejemplo. Uno está completamente convencido de que la condición de los viejos determina la condición de la sociedad. Si los viejos no son buen ejemplo, la sociedad no es un buen ejemplo. Si los viejos no están firmes, la sociedad no está firme. Y si los viejos no son buenos líderes, la iglesia va a la deriva. O sea que las personas mayores están llamadas con una gran responsabilidad de liderar, de ser ejemplo, de enseñar, gloria al Señor, de enseñar. En esta ocasión quiero presentar alguna lista de deberes y obligaciones de los más viejos con los más jóvenes. Cuando Dios castigó al pueblo de Israel, no solo fue culpa de que los jóvenes tuvieran compasión de los viejos, sino que los viejos tampoco hicieron lo que debían hacer. Los viejos fueron tan o quizás más culpables del mal que sobrevino a la nación como los más jóvenes. Pero es que no se puede ser un viejo ejemplar si no se ha sido un joven ejemplar. ¿Sí me explico? Por eso la palabra del Señor tan bella dice: bueno le es al joven, ¿qué? Llevar el yugo desde su juventud. Cuando un joven, una persona joven, desde su temprana edad, en este caso, conoce al Señor, sus padres le indicaron el camino. ¿De cuántos males lo guarda el Señor? Yo soy una persona, yo siempre reconozco eso. Yo digo, si yo no hubiera conocido al Señor desde mi temprana edad, yo a veces pienso, ¿con quién me hubiera casado yo? ¿En qué andaría yo? ¿En qué cosas me hubiera metido yo? Si yo no hubiera conocido al Señor desde mi temprana edad. Y le doy gracias al Señor por haberse revelado a mi vida, estando yo muy niña, una adolescente. Y Él me tomó en sus manos y dirigió mis pasos. Y hoy en día yo le doy la gloria y la honra al Señor por haberme revelado su nombre. Entonces uno llega a la edad adulta, a la edad anciana, con una trayectoria y un recorrido donde uno mira hacia atrás y solamente tiene palabras de gratitud con el Señor. De pronto muchas personas no conocieron al Señor desde su temprana edad, lo conocieron en la vida adulta. Pero qué bueno que desde esa vida adulta, desde ese momento que conoció al Señor, toda su vida cambió. Es una vida completamente nueva. Y quizás muchos padres tienen que, cuando han conocido al Señor en su vida adulta, tienen que quizás ir donde los hijos que los crió ya, que ya son adultos, muchas veces tienen que decirle al hijo: mi hijo, yo te pido perdón. Te pido que me perdones por todas las atrocidades que yo cometí, por todas las injusticias que yo cometí, por haberte dado un mal ejemplo, perdóname. Pero quiero decirte que ya ahora yo soy una nueva criatura. Ya ahora mis pasos, mis pies han sido enderezados. Ahora yo ya conozco la luz, ya veo la luz, ¿verdad? Pero otros, como yo, y aquí hay muchos que han sido creados en el Evangelio, que pueden decir: gracias, Señor, por haberte conocido desde mi temprana edad. Por eso, hermanos jóvenes que están aquí en este lugar, no menosprecien el camino del Señor. No piensen que quizás pierden el tiempo, que se están perdiendo de una gran cosa, porque no están en el mundo, no, allá tirados en las cosas del mundo. No piensen que están perdiendo el tiempo, al contrario,
Gracias a Dios porque estás aquí. Gracias al Señor porque quizás tu padre y tu madre, que es ya un anciano, una anciana, todos los días te está recalcando y te está diciendo: hijo mío, por ahí no es. No hagas eso, no digas eso. A las jóvenes, no te vistas así. Ponte un vestido más moderado, porque te expones cuando sales a la calle. No te enojes por eso, porque es que ya el pensamiento, el conocimiento, el camino, el camino que lleva a esta persona adulta es un camino de conocimiento. Gloria al Señor. Entonces, muchos ancianos quizás no tienen ese privilegio de decir desde temprana edad, pero gracias a Dios que así sea. A una edad adulta estás en el camino del Señor y le puedes enseñar a unos jóvenes, a unos hijos de tus amigos, a decirle: oye hijo, yo quiero presentarte un camino mejor que el que llevas, una vida mejor que la que tienes, ¿verdad? A los nietos. A mí me llama la atención que muchos de los que hay convertidos, cuando testifican, siempre dicen: yo testifico para la gloria del Señor y le doy gracias a Dios que mi abuelita me traía al culto, a veces casi que arrastrado se lo traía para el culto llorando, pero se lo traía para el culto. Y muchos testifican hoy en día, hasta predicadores, grandes evangelistas y misioneros testifican y dicen: mi abuelita me llevó al culto, me traía al culto, me presentó. Inclusive muchas abuelas, yo conocí y conozco abuelitas o abuelitos que se llevaban los nietecitos al escondido del hijo que era inconverso y lo presentaba al Señor. Y el papá y la mamá ni se dio cuenta que ese muchachito se lo presentaron al Señor desde chiquito. Y esa abuelita, cada que tenía la oportunidad, se lo traía para el culto y se lo traía para el culto, a veces al escondido del hijo que no le gusta el evangelio. Hermanos, los abuelitos tienen unas tareas muy grandes y muy maravillosas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en la Biblia hay ejemplos de personas viejas que no supieron cumplir con su labor y fueron un mal ejemplo para los más jóvenes. Nosotros podemos leer en Ezequiel 8:11 que dice: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y el verso 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Cuando trajeron la mujer adúltera a Cristo para que fuese apedreada, dice la Biblia que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sorprendentemente, ninguno levantó una piedra contra ella. Al contrario, se nos declara que todos se fueron uno a uno, comenzando desde el más viejo. Mire usted qué ejemplo. Desde el más viejo, desde los más ancianos, comenzaron a irse uno a uno. ¿Por qué? Porque se sintieron culpables de estar con esa mujer adúltera, ¿verdad? Entonces, esos son malos ejemplos que se le dan a los hijos, las personas adultas, los ancianos. Esos son ejemplos que tenemos en la palabra del Señor. Pero también tenemos unas enseñanzas aprendidas de las canas de los más viejos y de las más viejas. Por ejemplo, los grandes logros
como Abraham. Abraham, si ustedes leen la historia de Abraham, que fue llamado amigo de Dios y el padre de la fe, fue un hombre que dejó un gran ejemplo. Usted lo puede leer en la palabra del Señor. Abraham y Sara fueron personas honorables, y en esa tierra de Ur de los Caldeos, de Canaán, y de esa tierra donde ellos procedían, eran personas respetables. Era un patriarca, era un hombre respetable, digno de imitar su camino, su ejemplo. Moisés, él llegó a ser un anciano respetable. Aarón, Caleb. Estaba leyendo a la hermana en la lectura antifonal que decía: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mire, aún en la vejez, como Caleb. Caleb fue un hombre guerrero, conquistador, líder. Fue un hombre que desde muy temprana edad, ese muchacho ayudó a esos grandes hombres a conquistar, a liderar, a ser un ejemplo. Nosotros vemos hoy en día, hermanos, inclusive pastores ya ancianos, que quizás sus fuerzas ya se les ve muy menguadas, pero cuando se paran a predicar lo hacen con tal denuedo y con tal libertad que uno dice: qué fortaleza la de este hermano tan anciano y como predica. Personas tan esforzadas, como también hermanos en las iglesias. Aquí tenemos unos ancianos preciosos que ayudan en el evangelismo, en la visitación, en la predicación de la palabra del Señor. Las canas de los viejos nos deben recordar que Dios cumple sus promesas de bendición. Mire, cuando yo veo un anciano que dice: hace 50 años yo conozco el evangelio, y yo digo: 50 años, ¿por cuántas cosas habrá pasado este hermano? Por muchas tribulaciones, angustias, aflicciones, pruebas, luchas, ¿sí o no? Eso no es que ha sido 50, 60 años caminando por el viento, por las alas del viento. No, ha sido una persona que ha luchado, ha batallado. ¿Cuántos problemas? Se le murió el esposo, se le murió la esposa, es una viuda, el hijo se lo mataron, se le fue, en fin, tantas cosas ha pasado ese pobre hermano, o no digamos pobre hermano, ese valiente hermano. Lleva 50, 60 años de caminar con el Señor. Eso es una muestra de que Dios es fiel, que Dios prometió que lo iba a ayudar hasta el fin, y ahí va terminando la carrera. Gloria al Señor. La hermana Geníbora, ¿cuántos años tiene de caminar con el Señor? 49. Vea, para la muestra un botón. Y aquí el hermano Baudilio, ¿cuántos años tiene? 42. Ay, pregúntele, siéntese con ellos y les pregunta por dónde han pasado y verá. Dios es fiel, gloria al Señor, fiel a sus promesas, a los dichos de su boca. Joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso dice el salmista David. Las canas de los viejos nos deben traer sabiduría. Sabiduría, las canas de los viejos. Siéntese con un anciano que le cuente historias y verá todas las cosas que le dice. No tenemos muy lejos, siéntese con su papá, si es que lo tiene, o la mamá. Pregúntele cosas de su infancia, de su juventud. Pregúntele por dónde ha pasado y verá todas las cosas llenas de sabiduría que su papá y su mamá y su abuela le cuenta.
Gloria al Señor. Entonces, hermanos, asimismo nuestros preciosos ancianos de la iglesia nos contarán cosas maravillosas. Las canas de los viejos nos deben motivar a la fe, a la fidelidad y a la confianza en Dios. Nos deben motivar. Y si no, miremos, por ejemplo, la abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo, pues mire, si Pablo ya le estaba dando instrucciones para el santo ministerio, era porque Timoteo, aunque era joven, pero no era un niño tampoco. O sea que la abuelita ya tenía sus añitos. Y dice la escritura que la fe que habitó en tu abuela Loida, le dijo a Timoteo, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire cómo se transmitió la fe de generación en generación. Aquí hay familias, yo creo que la bisabuela, mire, por ejemplo, la mamá de la hermana Mariela, cumplió 100 años hace como 8 días. ¿La qué? La hermana de la hermana Mariela. 100 años. Eso es mucho, ¿cierto? La hermana Mariela, ¿cuánto tiene convertida? 40. Entonces, hermanos, estas personas mayores es una trayectoria que no se puede desconocer, que se debe tener en cuenta. Las canas de los viejos nos deben recordar que Dios cumple sus promesas de salvación. Jeremías 32:40 dice: Dios dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él pondría el temor de Dios en sus corazones para que nunca se aparten de Él. Las vidas santas, piadosas y llenas del temor de Dios de los ancianos nos deben llevar a considerar que Dios cumple sus promesas, que cuando Dios salva, salva de veras. Gloria al Señor. Cuando Dios salva, salva de veras. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todas estas cosas, dice que las canas de los viejos nos deben motivar a la santidad. A la santidad. El respeto, la reverencia. Un anciano respetable, de buen testimonio. Hay que honrarlo, respetarlo, tenerlo en cuenta, no menospreciarlo. Dice que Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dígalo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, que usted también en su corazón, hermana joven que está aquí, hermano joven, que usted diga en su corazón: cuando yo sea una persona adulta, mayor, si el Señor no ha venido, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted? ¿En qué situación se ve usted? Porque para allá vamos todos. Yo ya estoy llegando y usted va para allá. Entonces, hermanos, vamos para esa edad adulta. ¿Cómo vamos a llegar? ¿De qué manera? ¿Qué estamos proyectando? Qué bueno, hermanos, mire ese poema, que es como un poema tan lindo que leyó el hermano Ernesto, que a mí a veces como que me hace hasta llorar. Yo ya lo he visto varias veces, y yo no sé si ustedes se acuerdan también de una proyección que pusieron un día de un pajarito. ¿Se acuerda de un pajarito que canta y el anciano está sentado como en un parque, en una banca? Y entonces le dice el papá al hijo que qué pajarito es ese, algo así. Y el hijo le dice, pero él como que no le escucha. Entonces, y el poema que leyó el hermano Ernesto dice que si ya no te escucho, no te enfades, no te enojes conmigo, porque cuántas veces yo te repetí lo mismo cuando eras niño.
Por ejemplo, yo me acuerdo que enseñarle a amarrar los zapatos a mis hijos, qué lidia les dio amarrar. ¿Y cuántas veces les enseñamos a amarrarse en los zapatos? Todas las veces que fueron necesarias, ¿verdad? Entonces, hermanos más jóvenes, honremos a nuestros viejos, respetémoslos, levantémonos ante las canas, porque esto lo dijo ¿quién? Dios. Dios le enseñó esto al pueblo de Israel y nos lo enseña a nosotros esta noche. Honremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, honremos a nuestros ancianos de la congregación, respetémoslos, acatémosles. Cuando un anciano te llame la atención, no te enojes con él. Cuando pases por el lado de él, no te lo lleves por delante, porque a veces pasa eso. Yo recuerdo que a mi suegra, que era una anciana ya, estaba una vez después de una dominical paradita y después de la dominical en el atrio de la iglesia, y no pasó un adolescente y se la llevó por delante, se cayó la viejita y se descaderó, se quebró, de una se quebró. Pasó un muchacho todo así locamente, desprevenido, y se la llevó por delante. ¿Cuántas veces los ancianitos, los hermanitos pasan por el lado de uno y los muchachos ni los ven? Pero hace falta que los padres de familia les enseñen a los muchachos eso, que les recalquen eso. Salude a los ancianos con respeto, con amabilidad, con recato. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Yo siempre, hermanos, que